En una ocasión previa había compartido ya unos tips en cuanto al template, de cómo crear templates, pero en esta ocasión, algo que yo les voy a recomendar bastante es que además de lo que ya hayan hecho de sus plantillas, agreguen lo que vengan siendo ejes, ejes predeterminados en su plantilla. ¿A qué voy con esto? La mayoría de las veces cuando tenemos que hacer una operación de matriz con sólidos en SolidWorks, lo que pasa es que para definir los ejes X y Y no los trae por default. A diferencia del croquis, en el croquis ya ven que sí tenemos definido el eje X y el eje Y. Aquí no, en esta operación, por operaciones no lo tenemos definidos. Entonces, regularmente tenemos que andar buscando una orilla o algo así. Entonces, si nosotros desde nuestra plantilla original ya definimos nuestros ejes, pues ya no tenemos que andar buscando alguna orilla o inventar alguna orilla. Ya tenemos nuestros ejes por default, el eje X, Y, Z, y ya no estaríamos batallando. Ahora, ¿cómo podemos crear estos ejes de manera, digamos, rápida? Voy a crear una pieza nueva, la voy a poner en milímetros, voy a agarrar mi plantilla en milímetros. ¿Y cómo lo podemos hacer de manera rápida? Simple, vamos a dejar visibles nuestros planos y cuando creemos un eje, el eje tiene varias opciones para ser creado. Entre una de esas opciones es por medio de la intersección de dos planos. Entonces vamos a seleccionar de los mismos planos base los ejes generados automáticamente. Entonces yo agarro el front y el right y de manera automática se me genera el eje Y. Y luego, como ya agarré front y right, ahora agarro front y top. Y también me lo genera de manera automática. Y ya nada más me faltaría el top y right. Aquí otro tip importante es que cuando nosotros presionamos sin contexto, o sea, sin ningún otro contexto, la tecla Enter, automáticamente llamamos a la última operación que hicimos. Entonces ya aquí tenemos nuestros tres ejes listos. Entonces aparte ya sabemos que tenemos nuestros tres planos de manera automática en todas las plantillas de SolidWorks, pero en nuestra propia plantilla ya tendríamos los tres ejes principales, lo que correspondería con X, Y y Z generados. Si tú por facilidad todavía quieres cambiar el nombre, digo, nada más le damos F2 o renombrar a la operación y le ponemos el nombre que corresponde. Por ejemplo, el eje Y, a este le ponemos el eje X.
y el eje Z, ¿no? Y ya lo dejamos guardado y ya nada más nos vamos a archivo, guardar como. Y seleccionamos el template. Acuérdense que tenemos uno que se llama part template, el prt.dot, y yo lo saqué de milímetros y lo voy a volver a colocar ahí mismo, lo voy a sobreescribir para que quede en mi plantilla original. Y ya, digamos, esta opción a lo que nosotros nos ayuda es por gusto, en lugar de estar buscando a orillas, o si no tenemos la que nosotros, como nos gusta, pues ya tenemos una por default, ¿no? De dónde agarrar desde el árbol de operaciones, sin andar batallando con seleccionar alguna orilla del modelo. Entonces este era un tip bastante sencillo y rápido, que bueno, yo espero que les facilite. Otro tip que les voy a pasar, digo, esta sesión va a ser voy a tratar de que sean muchos tips. Otro tip, va más enfocado a lo de dibujo. Por ejemplo, algo que a mí me pasa muy seguido, o algo que lo que yo me veo en esta situación muy seguido, es que tengo estos dibujos y genero un dibujo obsoleto. Entonces tengo que agarrar mi dibujo, tengo que entrar aquí a editar la hoja y ponerle cintillas o una marca de agua donde pues el dibujo está obsoleto o que no se use o que tiene alguna advertencia. Entonces, un tip así rápido para que tú no tengas que en cada dibujo estar haciendo una serie de operaciones, yo llamo directamente la ventana de propiedades. Tengo ya una propiedad que se llama marca de agua y le pongo dibujo obsoleto. Le doy a aceptar y me aparece una marca de agua en el dibujo de manera automática donde me dice, ¿sabes qué? Este dibujo ya no lo uses. O si no es esa la nota, digamos que a lo mejor no va a ser obsoleto, pero tienes que hacerle algún cambio, una revisión al dibujo. Entonces ya le pones cambio de ingeniería en proceso. Entonces ya aquí le pones la marca de agua y ya queda aquí la nota. ¿Cómo es como llegamos a esto? Bueno, es de la misma manera. Tú en la plantilla o en cada plantilla lo que haces es el formato. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a regresar a la ventana de propiedades del documento de dibujo. Le voy a quitar el texto. El texto ya no está aquí, pero yo lo que hice fue simplemente en la plantilla original del dibujo, y me meto a editar la plantilla, vamos a nosotros aquí le buscamos y voy a tener una nota, aquí tengo una nota perdida en blanco. Esta nota en blanco lo que hice fue simplemente la ligué a una propiedad. Entonces, ahorita está en blanco porque la propiedad que yo asigné no tiene ningún documento. Pero pues simplemente aquí ya tengo abierto el diálogo, la caja de diálogo, la tengo orientada a 45 grados, pero ustedes pueden orientarlo a 0 grados o cualquier cosa o cualquier orden que le quieran dar ustedes a la marca de agua. Y pues simplemente lo que tengo aquí es la propiedad ligada, ¿no? Tengo la propiedad que se llama watermark. Esta propiedad puede ser
cualesquiera que ustedes elijan, ¿no? Y es el mismo principio con el que nosotros le ponemos propiedades automáticas al dibujo, como ya lo hicimos previamente en otras zonas, para asignar de manera automática el nombre del dibujo, el número de la escala, el número de la hoja, el tamaño de la hoja, la revisión. Funciona con el mismo principio, solo que a mí se me hizo muy padre este tip, porque sí, regularmente yo me veo en la necesidad de que tengo que hacer dibujos que ya están ahí, hacerlos obsoletos o hacerles cambio de ingeniería, y de cierta manera yo tengo que avisar que cuando sacan este dibujo de manera pública, cuando lo abran les aparezca esta marca de agua, y cuando lo impriman aparezca en la impresión la marca de agua. Si no, no sale el aviso. Y pues para todos en general, o para el público interesado, este diseño pues es el vigente cuando pues trae un cambio de ingeniería, ¿no? Entonces, a mí es lo que se me hizo muy interesante de esto, muy aplicado. Sí, es algo muy sencillo, pero sobre todo te quita mucho tiempo y te es muy útil a la hora de estar trabajando con esta parte de los cambios de ingeniería, ¿no? Esta es la principal, o sea, esta es la aplicación que yo te propongo, pero no es la única aplicación. Inclusive ahorita en los proyectos en los que estoy trabajando, lo que estoy haciendo mucho es precisamente en propiedades asignar mucho de esto, muchos valores aquí que me ayudan para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya pongo, por ejemplo, el número de SN, y aquí yo puedo asignar el número que yo tengo, que yo deseo. Le pongo, por ejemplo, así, número de parte cliente, porque algunas de las veces yo genero mi propio número de parte, pero tengo un dibujo base de un cliente. Entonces, aquí pues voy asignando valores, aquí los voy poniendo, y dentro de mi plantilla ya yo voy asignando esos valores en alguna tabla o en algún otro lugar. Entonces, pues esto es algo que se me hizo muy padre y se los comparto. El siguiente tip es, el siguiente tip que les voy a pasar está más relacionado con la caja de taladros. Nosotros lo que manejamos mucho, o al menos algunos de nosotros manejamos lo que viene siendo la tabla de taladros. Y perdemos de vista ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya estoy poniendo la tabla de taladros, pero dentro de las opciones que nosotros manejamos aquí, en las versiones más recientes de SolidWorks, esta operación ha crecido bastante. Y tenemos ya muchas opciones por default, ¿no? Ya tenemos lo que llamamos el refrentado o la perforación con caja para meter un tornillo oculto, la perforación con avellanado, la perforación sola. Tenemos dos tipos diferentes
de roscados, ya sea el roscado recto o el roscado cónico, que este roscado cónico está más basado en las roscas tipo NPT para lo hidráulico, es decir, que cuando nosotros vamos apretando la rosca del macho con respecto a la hembra, va generando un sello que le ayuda a que no se filtre el aceite o el agua que va pasando por la hidráulica. Y ya hasta tenemos lo que viene siendo la parte de los slots, igual slot refrentado, slot liso y slot recto y slot con avellanado. Y como ya conocemos de este tipo de operación, pues nos genera por puntos, nosotros damos ubicación para estos taladros. Pero, ¿qué es lo que pasa alguna de las veces? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros vamos llenando valores, por decir así, yo agarro un valor base, como por ejemplo la perforación de 3 octavos. Entonces yo voy acomodando estos valores a como yo creo que los necesito y ya quedan marcados aquí por default. ¿A qué voy con este tip? Que algunas de las veces yo traigo un valor de perforación desde arriba, que es lo que yo asigno, pero algunas de las veces la limitación que yo tengo en el dibujo no es la perforación de arriba hacia abajo, sino la perforación de abajo hacia arriba. Entonces, para esto, la perforación de esta operación de taladros, tengo 2 croquis, la compone 2 croquis. Un croquis con los puntos donde se están generando todas las perforaciones y otro croquis donde, por decirlo así, corresponde a la revolución del recorte con taladro. Entonces yo asigné un valor aquí de 1/4 de profundidad de la caja, ¿no? Porque a lo mejor yo pienso que esa es mi limitación y yo doy un valor aproximado. Pero en algunos dibujos nosotros no nos piden esto, sino nos piden lo contrario, nos piden que haya una pared o un espesor entre la entre la cara de contacto y el contacto del tornillo. Entonces, esto es un croquis que nosotros podemos modificar y si este valor de aquí no es el que te facilita, no es el que te facilitan para la información, tú esto lo puedes mover y lo puedes modificar adicionalmente de la caja de diálogo, tú lo puedes modificar aquí. Entonces, a lo mejor yo el cuarto no lo ocupo aquí, sino lo ocupo de restricción en el espesor y yo lo asigno de este lado. Entonces, algo que yo puedo modificar aquí, basado en mi caja de taladros, y me hace el cambio en todos los taladros, ¿no? Porque a lo mejor esa es la referencia que ocupo más que la primera que me ofrecen, es esta segunda opción. Y esto me ayuda, pues, para que quede con todo. Ahora, el siguiente tip, que no, yo nunca bueno, a mí nunca no lo había visto en ningún lado, pero es algo que me ha ayudado mucho para ahorrarme tiempo y es precisamente basado en esta placa, es que en algunas de las aplicaciones nosotros tenemos que, por ejemplo, una placa llenarla de tornillos o de estos elementos estándar. Entonces, el siguiente tip va más enfocado a la creación de elementos estándar y el ensamble o su futuro en el ensamble. Entonces, primero voy a pasar con los elementos estándar. Cuando me refiero con elementos estándar,
Es, por ejemplo, una tuerca, un tornillo, una guasa, una arandela. Eso es a lo que me refiero con un elemento estándar. Entonces, por ejemplo, este elemento estándar, pues es un tornillo de hombro, es lo que tengo aquí. Muchas de las veces nosotros tenemos muchos de estos elementos estándar, tornillería, todas cosas que compramos por default y que tenemos que reflejar muchas de las veces en el diseño, pero cuando los creamos o nos los entregan, pues tenemos un origen y todo arbitrario, ¿no? Entonces, yo los que les sugiero de ahora en adelante, y lo pongo como un ejemplo práctico, es, por ejemplo, si tenemos la operación de origen de la pieza, cuando estemos hablando de tornillos, vamos a cambiarle el origen del croquis a la base de la cabeza del tornillo para darle este origen y que este origen nos facilite el ensamble a futuro. Y ahorita vamos a ver cómo nos lo va a facilitar. Pero de entrada, en tornillos, eh, el origen vamos a ponerlos aquí en la base de la cabeza. Entonces, el origen de mi archivo empieza aquí. Y por ejemplo, para archivos como arandelas o como tuercas o resortes, en este caso les voy a poner un resorte. El origen sí vamos a ponerlo como sería lo natural, como lo regular, en la base. Una cosa adicional que yo les recomiendo cuando, una cosa adicional que les recomiendo cuando diseñen resortes es que le pongan planos. Es que le pongan planos, un plano de base y un plano de final, para que tengan para que tengan, digamos, un plano donde hacer contacto con una placa o con una cavidad. Es algo que yo que les recomiendo bastante, como lo tengo yo en este caso en particular, que es en la base del resorte y en la parte superior, tengo planos. Y el origen lo tengo aquí precisamente en la parte de abajo. Entonces, tanto para resortes como guasas como tuercas, vamos a ponerlo el origen en la base. Y ahora sí voy a mostrarles todo esto, todos estos consejos para estas piezas individuales, en dónde van a acabar o cuál va a ser el beneficio final. Muchas de las veces cuando estamos trabajando en un proyecto, nosotros tenemos una placa como esta, y a esta placa yo le puse arbitrariamente agujeros o perforaciones para poner tornillos, que es lo que va a llevar, y perforaciones y una perforación para resorte. Entonces, muchas de las veces, por decir así, en esta placa, pues tengo un montón de agujeros para tornillos. Entonces, lo que yo me voy a ver en la necesidad es al tornillo le voy a dar su relación de posición para ubicarlo dentro del ensamble.
la base de la cabeza con esto, y como gusto particular mío, no es obligación, pero a mí sí me ayuda para evitarme conflictos de que no esté suficientemente definido. Yo sí lo bloqueo en el giro. Entonces ya me queda completamente definido. Pero entonces estos tres pasos o estas tres restricciones la tengo que hacer muchísimas veces. Para lo regular es que yo tendría que hacerlo esto muchísimas veces. Y es un conflicto que tengo actualmente en mi actual posición, donde es un conflicto que tengo en mi actual posición porque tengo placas como estas con muchas perforaciones que le tengo que poner muchos tipos de tornillos diferentes. Entonces, imagínate que tengo que hacer esto repetidamente eh, un montón de veces y llamar un chorro de veces este archivo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitarme ese tipo de conflictos? Tengo una operación que se llama eh, matriz basada en Sketch, que la matriz basada en Sketch lo que hace es que yo agarro un componente, lo normal, pero la base para yo crear, para yo darle un patrón de repetición a esta pieza, es un sketch por puntos. Entonces, el sketch por puntos que yo debería de estar agarrando es el mismo sketch por puntos de los agujeros. Y esta misma repetición me hace que se repitan todos los patrones. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, si yo agarro directamente la de la perforación del... Agarro directamente la perforación, los puntos de perforación de la operación de refrentado, no me va a dar correctamente la posición que yo necesito. Entonces, la otra, por eso les decía, por ejemplo, yo aquí estoy seleccionando el origen de componente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene regresarme a mi pieza. A mí me conviene regresarme aquí, agarrar este croquis, agarrar este plano, seleccionarlos e irme a la opción de insertar croquis derivado. ¿Qué es esto de insertar croquis derivado? Pues es prácticamente calcar un croquis que tengo en otro plano, hacer una copia calca. Entonces, ¿qué es lo que me conviene más? Porque este croquis es de puros puntos. Entonces, ahora sí me regreso a mi archivo de ensamble. Selecciono el croquis derivado que está basado, que está puesto en la base de donde está el recorte y agarro mi tornillo, mi archivo de tornillo de hombro, voy a la matriz por croquis de piezas y ahora sí mi tornillo queda basado en el origen donde debe de quedar. Por eso era importante el primer consejo de seleccionar muy bien el origen de todas estas piezas que van a ser estándar, o sea, que voy a usar muchas veces en muchos lados diferentes, para que en lugar de yo tener que estar haciendo en todos los ensambles, eh, darle relaciones uno por uno de los tornillos, es nada más pongo un tornillo y el resto los ubico por puntos. Y ya queda aquí bien ubicado.
Entonces ya queda aquí todos ubicados. Entonces en lugar de lo que yo me tardé en poner un solo tornillo y luego llamar otro tornillo y otro y otro y otro, lo hago en un solo paso, pongo todos los tornillos ahí. Entonces, esta operación se llama matriz de componente lineal. También es, digo, matriz por componente de sketch. Esta no solo existe en ensambles, también existe, se aplica para componentes o a nivel de componente. Entonces, aquí, por ejemplo, la voy a aplicar para repetir el patrón de la perforación para la cavidad de resorte, que es esta. Aquí hice yo uno solo. Entonces, a lo mejor esta perforación de cavidad la tengo que repetir muchas veces. Entonces, en lugar de esta operación, si la tengo que repetir, en lugar de hacerla una y otra vez, o hacer un sketch gigantesco donde le voy a poner muchos agujeros iguales, a lo mejor lo que me conviene un poquito más es igual, de la misma manera, selecciono la base, creo un sketch aquí, y voy asignando puntos. Voy a asignar el punto de origen y asigno puntos donde sea, ¿no? Aquí en este caso no tengo un dibujo que me guíe. Nada más simplemente es pongo puntos, hago mi sketch de puntos como los necesito y repito la misma operación. Voy al croquis, voy a las operaciones, voy a matriz conducida por croquis. Ya tengo el croquis aquí y ya nada más como operación voy a escoger esto. Igual, tengo la misma opción, tengo dos opciones. Puedo hacer esta perforación basado en el centro de gravedad o basado en un punto seleccionado. De preferencia, el punto seleccionado lo elegimos nosotros y por decir así va a ser este. Y ya, entonces repetimos un montón de veces este croquis. Esta operación sin necesidad de hacer tanto croquis. Entonces, por ejemplo, yo veo que estos están muy pegados, lo único que voy a hacer es, para que no me afecte a futuro, con la siguiente parte de la demostración es separarlo un poquito. Y esa es otra cosa, la unidad de dónde van a quedar ubicados, pues yo la estoy asignando con los puntos. Entonces me regreso a mi ensamble. Y otra cosa que, por ejemplo, tengo en el resorte es que a pesar de que es una pieza cilíndrica, yo no tengo ninguna manera de seleccionar alguna entidad y hacerlo concéntrico. Entonces, ¿qué es lo que me conviene aquí? Me conviene ir a las operaciones del resorte. Este lo voy a hacer solucionado. Voy a poner el origen y voy a hacer una relación de contacto entre los orígenes. Y como desde un principio yo diseñé el origen del resorte a que estuviera en la base, ya simplemente también lo hago coincidente el plano top del resorte con la base de la perforación. Y le repito, el siguiente paso es por gusto, agarro el plano frontal y lo hago, lo hago paralelo.
Entonces ya queda completamente definido y de la misma manera hago también otro croquis, otra matriz con croquis. Ojo, este croquis yo lo estoy jalando desde el mismo componente. Paso opcional o adicional es que ustedes pueden crear un croquis de referencia aquí en el ensamble y también lo pueden hacer, ¿no? También les quedaría igual. Pero yo, para no estar creando tanto croquis, los estoy agarrando precisamente de las operaciones que están dentro de la pieza. Entonces agarro este croquis, agarro el resorte, llamo la matriz conducida por croquis, selecciono la opción de origen por origen de componente y ya sé que todo me va a quedar igual. Entonces eso ya me evita, en el caso del resorte, que no tengo una manera de hacerlo concéntrico, poniéndole un punto al sketch y relacionando con su origen, me queda en la relación concéntrica, que es la que estoy buscando. Y con esta operación de matriz por croquis, al asignar puntos, es mucho más fácil hacer enlaces y hacer toda la repetición de componentes que si estuviera yo insertando uno por uno y buscando planos para hacer las alineaciones correctas. Entonces,